¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a las personas que están del otro lado del Atlántico. Hoy es sábado 18 de marzo, día de la expropiación petrolera en México. Y es también día de nuestra sesión número 10. Y hoy nos acompaña, para hablar de Brasil, Alice de Souza. Alice es una periodista muy completa, ha trabajado temas de medio ambiente, temas de derechos humanos, temas de diversidad, temas de infancias y ha publicado en diversos medios nacionales, internacionales. Ella es de Pernambuco, ¿no, Alice? Sí, de Recife. Entonces, vamos a estar hablando con ella en los siguientes minutos sobre por qué importa Brasil en América Latina y qué onda con Brasil más allá de Bolsonaro y qué onda con Brasil más allá de pues los grandes medios tradicionales. Alice, además de ser una gran periodista, fue parte de la tercera generación de la Red Latam, una generación que siempre hemos llamado al interno la generación de la inflexión, porque nos permitió entender muchas cosas que funcionaban y que en realidad generaron un poco las dinámicas que hasta el día de hoy seguimos en varios procesos. Entonces, pues es una persona que conoce lo que es la Red Latam, ha sido ya tutora en distintas generaciones. Esto es algo que siempre tenemos que decir, ¿no? O sea, cuando hablamos de Alice, es una de las periodistas más premiadas de Brasil y es muy probable que mientras estemos hablando nos enteremos de que acaba de ganar otro premio. O sea, ese tipo de cosas suceden, o sea, no es broma, ese tipo de cosas suceden. Y más allá de los premios, es una excelente persona. Es una persona muy cercana, muy querida y muy generosa también con sus reflexiones, con sus contactos, con la información que tiene. Ella está actualmente en Reino Unido y vamos a estar conversando con ella en los siguientes minutos. Entonces, antes de pasarle la palabra a Alice, como siempre hacemos, un repaso breve, 5 o 6 personas para presentarse. Entonces, voy a empezar ahora por Cono Sur. Valentina Priore. Bueno, creo que se cortó todo, pero Valentina Priore está en Uruguay. Vamos un poquito más arriba a Samantha. Hola, yo soy Samantha Proaño y soy de Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Vamos al Caribe, Isbel. Hola, mi nombre es Ishbel Cora, tengo 26 años y soy de Puerto Rico. Muy bien. Vamos a Nicaragua, María Aux. Hola, buenos días. Soy Mari y soy de Nicaragua. Fantástico. Bueno, ya hace rato estaban hablando ahí dos compas colombianos, José Manuel y luego Luisa Fernanda, por favor. Hola, yo me llamo José Manuel, soy de Bogotá, pero vivo en Madrid, tengo ya 27 años. Qué desastre. El drama. Yo soy Luisa Fernanda Gómez, estoy en Bogotá y tengo 28 años. Muy bien. Bueno, y terminemos con México, Patricia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia, Patti, y estoy aquí en el centro de México. Un gusto. Genial, genial, genial. Bueno, a ver, no sé si nos escucha porque acaba de entrar, pero si es que nos escucha, Giovanna Galvani, ¿te quieres presentar rápidamente? Hola, yo soy Giovanna, tengo 26 años, soy de San Pablo, Brasil. Entonces la charla de hoy estoy muy contenta de saber que todos van a conocer un poquito de cómo se hace periodismo por acá y todos los desafíos. Entonces, es esto. Genial, muchísimas gracias, Giovanna. Bueno, pues entonces con eso cerramos así un muy buen círculo, ¿no? Terminando con Brasil y le paso la palabra a Alice de Souza. Muchas gracias por acompañarnos, Alice. Gracias, Jordi. Hola a todos.
Giovanna, Samantha, Isabel, todos que hablaron. Para mí es siempre un gusto volver a hablar con la red, porque siempre aprendo una cosa distinta. Ahora, por ejemplo, estaba aprendiendo qué es la changua. Bueno, es siempre un gusto hablar y yo creo que como parte de la red, sabiendo el propósito, el objetivo de la red, pienso que esas conversaciones lo que generan es, además de más conocimiento, más curiosidad, para que nuestra vida periodística busquemos acercarnos más en cuanto periodistas de países distintos, pero con problemas parecidos, historias semejantes. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer hoy es hablar un poco de Brasil, pero ya teniendo en cuenta que hablar de Brasil es muy difícil porque Brasil es como, son varios países en un país. Entonces, es difícil, hasta para nosotros que somos periodistas de Brasil y en Brasil, hablar de Brasil de manera completa y de manera compleja. Entonces, yo puedo compartir la pantalla. Sí, la pantalla, sí, Josie. Ok, dale. Ahí va. Ahora sí lo ven. Me escuchan también, ¿sí? Bueno, yo creo que una primera cosa que yo quería dejar más como una... O sea, mientras antes de todo, es importante saber de dónde hablo de Brasil. O sea, ahora no estoy en Brasil, pero yo soy Alice y tengo 32 años, a partir de todo lo que Jordi ha hablado de mí, y yo soy de Recife. Entonces, es una ciudad en el noreste de Brasil, cerca de la costa, a 1 hora más o menos de avión de Bahía, y siempre que vea noticias de Brasil que hablen de tiburones, es de Recife. Entonces, porque también es importante saber de dónde yo hablo de Brasil, para saber un poco las perspectivas periodísticas que traigo acá para esa conversación. Pero ya, bueno, creo que una primera cosa que yo quería hablar y yo quería traer es más como una provocación. Para hablar de Brasil, ¿por qué es importante hablar de Brasil como Latinoamérica? Primero, es interesante pensarnos qué es Latinoamérica, qué es ser latino, qué es ser latinoamericano. Y bueno, bajo toda la polémica que hubo recién con lo de Rosalía, los Grammy, y si es latina, si no es latina. Entonces, les dejo acá esa provocación. Y también la pregunta que nos trae acá, si Brasil es o no Latinoamérica, porque es importante hablar de Brasil como Latinoamérica. Y ya de pronto traigo unas informaciones para ustedes, porque aunque Brasil esté en Latinoamérica, Brasil muchas veces, o la gente de Brasil, no mira a Latinoamérica como una cosa cercana. Y hay algunas explicaciones históricas para eso. Una de ellas es la experiencia colonial de Brasil, que es distinta de otros países de Latinoamérica porque es portuguesa, no es española. En consecuencia de eso, nosotros tenemos un idioma distinto. Y por barreras de idioma, obviamente, ni siempre consumimos contenido que viene de otros países de Latinoamérica o de América del Sur muchas veces, aunque estemos más cerca de América del Sur, pero mucho más allá de Argentina, no nos involucramos o no solíamos nos involucrar por lo largo de toda la historia de una manera muy profunda. Aparte de eso, tenemos una historia de independencia un poco distinta, que es el hecho de que en la América Española, de una manera general, las cosas empezaron como movilizaciones, guerra, y en Brasil, yo voy a hablar acá en Brasil porque o sea, es como me suele ubicar, aparte ahora en otro lado. Pero en Brasil, la independencia fue como más un acuerdo de las élites para justo que no pasaran las guerras, las revoltas,
Entonces, bajo lo que ha pasado en la América Española, la élite brasileña ha decidido, o sea, intentar hacer una cosa distinta y desde ahí Brasil se ha tornado independiente de Portugal. Eso ha influido un poco en esa sensación de pertenecer a una región. Entonces, son solo algunas cosas que nos ubican de manera distinta. Y aparte de eso, hay una cosa que hasta mediados de los 1980, o sea, está muy cerca en términos históricos. Brasil, mientras Estado, intentaba ubicarse como una cosa, no, un territorio no necesariamente latinoamericano. Entonces, mucho por temas, o sea, hasta la Guerra Fría y por ahí, Brasil intentaba ubicarse mucho más alianzado con Estados Unidos, Europa. Entonces, la construcción de la identidad colectiva nacional se alejaba un poco de la idea de Latinoamérica, y eso ha ubicado Brasil y a los brasileños de una manera general por mucho tiempo con una no sensación de pertenecer a Latinoamérica. A lo largo de las últimas décadas eso viene cambiando un poco. Entonces, aunque la idea acá no es hablar tanto de política, hablar de Brasil con Latinoamérica es hablar un poco también de cómo influye la política y la economía en eso, y cómo Brasil quiere ser mirado afuera. Entonces, hacia afuera, la imagen que Brasil quiere que el mundo tenga de sí mismo. Y eso ya les adelanto que toma una forma muy grande, sobre todo desde los 2000, con los gobiernos de Lula, lo que se conecta de una manera muy interesante con las cosas que voy a traer un poco más adelante, que tienen que ver con el Brasil actual. Pero ya ese contexto general les quería pasar porque para responder esa pregunta, porque es importante hablar de Latinoamérica, es importante comprender que muchas veces, hasta para los brasileños, es difícil mirar a los otros países y comprender que pasamos por situaciones distintas, pero situaciones muy iguales, aunque tengamos idioma distinto, experiencia cultural distinta y todo. Pero dale, como les dije al principio, es difícil hablar de Brasil, porque Brasil es un continente. O sea, Brasil es un país donde viven 214 millones de personas en 26 provincias, más el Distrito Federal, que es donde está Brasilia, que está ubicada dentro de una otra provincia. Brasilia incluso, que es una ciudad muy joven comparada a otras de Brasil. Para que tengan idea, por ejemplo, yo soy de Recife, que es una ciudad que lleva 480 y pico años. Brasilia es una ciudad de los 1950 y pico. Y en Brasil somos 5.568 ciudades. Entonces, esas ciudades están en 5 regiones distintas. Cada región del país lleva problemas socioculturales, políticos y económicos distintos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Recife, o soy de Recife, que es más o menos en esa zona del mapa. Giovana es de São Paulo, que es más o menos acá en el medio sur de São Paulo y sureste. Donde yo vivía, Recife, está en noreste del país. Es una ciudad que está en la costa, donde mucha gente vive del pescado, pero que está en una región que históricamente es una región más pobre de Brasil, donde mucha gente vive en una zona donde hay muchas sequías, y que por mucho tiempo fue alejada de las políticas nacionales de inversión.
São Paulo es la ciudad más rica de Brasil, es una de las ciudades más importantes y mayores con mayor población de Latinoamérica. Si vas a São Paulo, por ejemplo, vas a ver que la periferia está un poco alejada del centro de las zonas ricas. Si vas a Recife, vas a ver la periferia mucho más cercana de las zonas ricas. Si vas a Río, vas a tener una otra experiencia de Brasil, que es un Brasil más turístico, un Brasil más vuelto a atraer la atención de las personas que están afuera de Brasil. Si vas a Brasilia, es el centro del poder. Brasilia es una ciudad que, por ejemplo, no es hecha para caminar de pies. Es una ciudad planeada en términos rodoviarios y que tiene que ver con una política de inversión de Brasil en las rodovías. Entonces, eso explica mucho porque en Brasil no hay un transporte de tren, por ejemplo, ferroviario muy desarrollado. Si vas más al norte, donde está la Amazonía legal, donde están la mayoría de los territorios indígenas, donde hay los problemas relacionados a la deforestación, a la minería ilegal, o sea, problemas distintos de lo que pasa en São Paulo, de lo que pasa en el nordeste. Si vas al sur de Brasil, es donde hay una mayor influencia de la colonización europea, entonces vas a ver muchas referencias a países como Italia, Alemania y cosas así. Y por eso también, por ejemplo, es un lugar donde van a estar más personas blancas que negras. Los negros en general en Brasil están más en nordeste, que es esa zona para donde fueron llevados los esclavos, y es importante decir también que Brasil fue el último país del occidente a abolir la esclavitud, pero que de alguna manera no la ha abolido por completo. O sea, aunque seamos un país donde hay una mixtura, un mix de culturas muy grande, es un país demasiado racista. Entonces, es importante ubicar eso también para comprender las dinámicas de poder y cómo las cosas funcionan en términos de desarrollo en esas 5 regiones distintas. Bueno, en Brasil las telenovelas son muy famosas, y si Brasil fuera una telenovela, yo les recomendaría algunas tramas en específico a seguir pensando en el Brasil actual, que les ayuda a comprender las noticias que van a... sí, el mate, sí. Y en Brasil hay algunas tramas que pasan ahora que les ayuda a comprender las notas que salen en la prensa, la cobertura de la prensa, las alianzas políticas, económicas y todo lo que ocurre en ese Brasil, entre comillas, por Bolsonaro. Uno es el poder de la iglesia evangélica. Yo creo que en varios de los países donde viven ya han mirado ese símbolo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una de las mayores iglesias evangélicas que hay acá en Brasil. Pero es importante decir que el Brasil históricamente fue un país muy católico, muy religioso y muy católico. ¿Por qué? Porque mientras llegaba la colonización, llegaban también las caravanas de la Iglesia Católica para colonizar Brasil. Eso tomó forma durante muchos años, pero en los últimos 30, 40 años, la Iglesia evangélica se ha convertido en una fuerza cada vez mayor, y la Iglesia evangélica en Brasil tiene un proyecto que también es un proyecto de llegar a los centros de poder político. Entonces, aparte que cada vez más Brasil es un país evangélico, en las periferias de Brasil, para donde vas a ver mucha gente evangélica. Y las iglesias evangélicas en Brasil, muchas de ellas tienen una postura muy conservadora
Entonces, eso ayuda a comprender también un poco por qué Brasil ha elegido Bolsonaro. Aunque no sea tan sencillo así, pero estoy intentando poner las cosas un poco más sencillas para ustedes, pero la iglesia evangélica está en el Congreso Nacional. Y desde ahí pone cada vez más personas para trabajar en pro de hacer las legislaciones de Brasil e influir en las leyes brasileñas. Y eso es una fuerza muy, muy grande. Para que tengan idea, en las elecciones de 2018, una de las apuestas de Bolsonaro fue a los grupos evangélicos. Aunque Bolsonaro no fuera evangélico, se ha alianzado con muchos evangélicos, lo que lo ha convertido en una fuerza y ha ayudado a empujar la ola bolsonarista en Brasil. Una otra trama que es muy interesante, pero muy peligrosa en Brasil, es lo que se llama agronejo, es el agronegocio. Brasil es uno de los países que más trabaja con la exportación de carne, de frutas, o sea, todo el sector del agronegocio que está muy cerca, o sea, la zona más importante para el agronegocio de Brasil está muy cerca de Brasilia, alrededor de Brasilia, de las provincias de Mato Grosso do Sul. El agronegocio, por eso, es una de las mayores fuerzas económicas de Brasil. Y el agronegocio influencia demasiado en las políticas ambientales de Brasil, porque mientras influye en el Producto Interno Bruto de Brasil, en la economía, en la riqueza del país, obvio va a influir en cómo los políticos destinan su propia plata, porque, o sea, estar alianzado al agronegocio ahora es mirar al dinero brasileño. Y el agronegocio es tan importante en Brasil que hasta el segmento musical más popular hoy en Brasil es financiado por la plata del agronegocio, que es el sertanejo. Entonces, la mayoría de los cantantes de Brasil, aparte de Anitta, que trabaja en segmento de funk y otras cosas así, el pop, pero si buscas en Spotify, por ejemplo, Deezer, cualquier otra plataforma de streaming, vas a ver que los principales cantantes van a ser los del agronegocio, que generan millares de dinero y que se presentan muchas veces en pequeñas ciudades financiados por plata pública en fiestas dedicadas a la promoción del agronegocio. Entonces, por ejemplo, en una ciudad de 50,000 habitantes en el interior de una provincia en medio de Brasil, donde se cultiva demasiado, no sé, naranja. En esa ciudad, el alcalde paga 1 millón de reales, o sea, más o menos $200,000 para una presentación de un cantante. O sea, el dinero del agronegocio se diversifica por varios caminos. Una otra trama es el discurso en favor de las armas. O sea, aunque Bolsonaro ya no esté en el poder, mientras estaba ahí, había una apuesta a una idea de seguridad en Brasil que estaba muy alineada a la idea de las personas, los ciudadanos comunes, tener arma. Y eso en Brasil hacía mucho tiempo que ya no tenía fuerza. Brasil es un país donde hay, o sea, donde vivimos muchos problemas de seguridad, como en toda Latinoamérica. Y es un país donde hay una influencia del narcotráfico grande, es un país donde hay una desigualdad gigante, y eso influye en las políticas de seguridad que son muy punitivistas. Brasil es uno de los países donde más se encarcela personas en el mundo. Y durante el gobierno de Bolsonaro había una idea de que las armas ayudarían a los ciudadanos comunes a se protegerem de la violencia. Entonces, eso ha influido en una creciente ola de personas comprando armas
en un problema que no vivíamos en Brasil con tanta recurrencia, que son las invasiones de escuelas por niños armados para matar profesores y otros niños. Eso está pasando cada 2 meses en Brasil. Y todo eso, los expertos, los científicos correlacionan con esa política de armas de Brasil. Una otra trama que es muy interesante, que está alineada con ese Brasil por Bolsonaro. Yo he tratado de poner acá alrededor de la figura de la primera dama, la novia de la esposa, no me acuerdo de Lula, que es Janja, y la prensa. O sea, ahora que Lula volvió al poder, está casado nuevamente con esa mujer acá, y ella es como un elo de Lula con algunos movimientos sociales, un elo de Lula con un intento de mirar de manera distinta a la mujer, que es como un antagonismo a esposa de Bolsonaro, que es Michelle Bolsonaro, que es una mujer que es de la iglesia, que defendía ideas conservadoras de género. Entonces yo puse Janja acá mucho más para hablar que en ese momento en Brasil se discuten de una manera muy distinta de los últimos años las políticas de género. Pero Brasil es un país muy conservador en términos de políticas de género. Entonces, para que tengan una idea, aunque estemos cerca de Argentina, por ejemplo, no, o sea, ni siquiera miramos a la posibilidad de volver legal el aborto en cualquier situación. En Brasil, el aborto solo es legal en 3 situaciones muy específicas, pero las políticas de aborto son muy lejanas de lo que ha pasado en Argentina y en otros lados de Latinoamérica ya. Entonces, ¿cómo Brasil se va a posicionar ahora en las políticas de género? Es interesante. Y Janja es una figura que, vez otra, está en la prensa, en las notas. Entonces, mira cómo la prensa habla de Janja, es mirar un poco a las políticas de género de Brasil y intentar comprenderlas. Una otra trama muy interesante es la de los pueblos indígenas, o sea, toda la política ambiental de Brasil. Brasil ahora lleva por primera vez en la historia un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que está a cargo de esta mujer acá, que es Sonia Guajajara, que es una indígena de los pueblos Guajajara. Y es interesante porque en los últimos años la política ambiental de Bolsonaro ha apartado a Brasil de las políticas internacionales, mientras el mundo caminaba a pasos lentos, pero caminaba a muchas restricciones y ideas de poner reglas más duras a las políticas ambientales. En Brasil, las cosas caminaban por otro lado, y los pueblos indígenas de Brasil, que son los pueblos originarios de Brasil, o sea, que estaban en Brasil cuando llegaron los portugueses, son los pueblos que hoy detienen tierras, territorios protegidos, pero donde hay mucha invasión, deforestación, quemas y todo lo que han visto en los últimos años. Entonces, es una trama que por los próximos años va a ser interesante acompañar, porque Lula promete cambiar un poco esas políticas ambientales, pero al mismo tiempo sabemos que es algo muy difícil mientras hay ese antagonismo, por ejemplo, con el poder del agronegocio, que yo hablaba hace poco. Y bueno, hablando un poco más de la política, vuelvo a la pregunta si, o sea, Brasil forma parte de Latinoamérica. Sigo con esa provocación para que al final podamos salir con alguna respuesta o no. Pero, ¿cómo son? O sea, yo creo que una primera cosa que es importante es cómo son las elecciones en Brasil.
Brasil tiene básicamente una elección cada 2 años, siendo que es una elección municipal para alcaldes y vereadores y una elección nacional estadual que elige presidente, diputados estaduales, diputados distritales, diputados federales, gobernadores y senadores. Entonces, las elecciones ocurren cada 2 años, más básicamente cada una de esas cada 4 años. Entonces, un presidente en Brasil puede quedar 4 años y concurrir a una reelección para más 4 años. El voto es electrónico, aunque en la última elección hemos hablado bastante del voto impreso y se ha contestado bastante el voto electrónico. O sea, hubo una ola acá en ese sentido también, que yo creo que está muy alineada a las campañas de desinformación que tomaron fuerza en Brasil, sobre todo en mediados de 2017, 2018, y influyeron bastante en la manera como los políticos se comportaron desde entonces. Pero las elecciones básicamente funcionan así. Hay 2 vueltas. Para elegirse hay que llevar 50% de los votos válidos más 1. Los votos válidos básicamente son los votos que excluyen los votos nulos y blancos. O sea, cuando yo voy a votar en la maquineta, yo puedo elegir el número del candidato que quiero o puedo poner nulo o blanco. Lo que se cuentan son los votos que no son esos. Y para elegirse es eso, la mayoría de los votos. Entonces, a veces no se alcanza en la primera vuelta, se va a la segunda vuelta, lo que en general pasa con las elecciones presidenciales y estaduales. Las otras, más difícil. El voto es obligatorio, así que eso influye bastante en las políticas de intento de conquista de voto. Y se puede votar a partir de los 16 años, pero de los 18 hasta los 70 es que es el voto obligatorio. Esas informaciones son importantes para entender un poco ese Brasil sin Bolsonaro, pero con el bolsonarismo. Porque es importante decir, aunque la figura de Bolsonaro ya no esté en el poder nacional, el bolsonarismo sí está. Y eso influye en las políticas conservadoras de Brasil, eso influye en las alianzas políticas de Brasil, eso influye en el gobierno de Lula. Y para eso es importante comprender un poco el Congreso Nacional de Brasil, que es dividido entre la Cámara y el Senado Federal. La Cámara es donde están los diputados federales, el Congreso hace las leyes, vota las leyes y puede o no ayudar el gobierno del presidente. O sea, el Congreso tiene el poder de facilitar o dificultar las ideas del presidente o del partido del presidente o de los aliados del presidente. ¿Y cómo está? O sea, la Cámara es compuesta por 513 diputados de todos los estados de Brasil. Hay una composición que depende del tamaño del estado, de la cantidad de personas que viven ahí y todo. Pero lo que es importante saber en ese momento es que la mayoría del Congreso acá, ese 99%, 99 personas acá, son de este partido, el PL, que es el partido de Bolsonaro. El PT, o sea, la alianza del PT, PV, PCdoB, PT es el partido de Lula, lleva 80 personas en la Cámara. Y el Unión Brasil lleva 59% de las personas. Unión Brasil es un partido que fue fundado por el antiguo partido de Bolsonaro con un otro partido que se llamaba DEM en Brasil. Y ese partido, Unión, es un partido, o sea, para Lula ganar, tuvo que hacer alianzas con muchos partidos porque esos partidos ponían
sus bases a trabajar en las provincias, en las ciudades, en las 5.568 ciudades de Brasil, para intentar recaudar votos para Lula. Pero la Cámara sigue con una mayoría de personas que está alianzada a Bolsonaro o que busca una barganha con el gobierno de Lula. Es decir, no es tan sencillo mirar a Brasil como Lula es un político de izquierda, Bolsonaro de la extrema derecha, porque hay un medio en Brasil que importa demasiado, porque es lo que compone la mayor parte de la Cámara. Entonces muchas veces lo que ocurre es una negociación muy de bastidor, siempre para que las cosas pasen. El Senado, por su vez, también lleva una mayoría de PL, de Unión Brasil. Por ejemplo, el partido de Lula, el PT, está con 9 personas. Claro, el PT es alianzado con otros partidos, pero es eso. Lo que yo quiero mostrar con eso es que hay en Brasil, para comprender el movimiento, hay que mirar que, por ejemplo, aunque Lula haya creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la gobernabilidad no es tan fácil. O sea, no es porque está ahí en el poder que va a pasar tan fácil las leyes, las ideas más progresistas y todo, porque el Congreso y la Cámara del Senado además es formado mayoritariamente por hombres blancos, personas ricas. Entonces mujeres, indígenas, negros son la minoría hasta ahora, aunque hay algunos avances puntuales en los últimos años. ¿Y por qué yo expliqué las elecciones de Brasil? Básicamente porque en Brasil ese fue el resultado de las últimas elecciones. Lula ha ganado con 50.90% de los votos. O sea, casi el 50 más 1%. Lo que significa decir, y hubo una abstención de 20%. Lo que significa decir que Brasil, aunque haya traído Lula de vuelta al poder, es un país muy dividido. Es un país que de alguna manera está en un proceso de reconstrucción completa de su imagen, y hay fuerzas intentando traer para sí el liderazgo de eso. Y o sea, es por eso que no sabemos cómo va a ser ese gobierno de Lula, sobre todo este primer año, porque va a depender de las alianzas que hace, cómo hace, si el bolsonarismo va a perder fuerza o no. Y ahí les traigo a un episodio que fue el 8 de enero. Creo que muchos de ustedes han mirado lo que ha pasado en Brasil, pero es una cosa que históricamente es una novedad en Brasil, que fue después que Bolsonaro perdió las elecciones, hubo una ola de contestaciones a las elecciones de muchos bolsonaristas que no creían en los resultados, que creían que Bolsonaro iba a volver al poder y que quedaron frente a los cuarteles generales. Y aquí abro un paréntesis para hablar de la fuerza de los militares en el gobierno Bolsonaro y esa memoria de la dictadura militar en Brasil. Yo sé que en varios países de Latinoamérica, sobre todo los países de América del Sur, tuvimos dictaduras muy alineadas al militarismo. Y en Brasil, nosotros tuvimos años de dictadura hasta mediados de los 1980. Y el proceso de democratización de Brasil es muy reciente. Y no es un proceso que está firmado en bases muy sólidas. Aunque pensemos que sí, ese episodio nos ha mostrado que no. ¿Por qué? Porque
a esa gente, esa gente se fue a la frente, a frente de los cuarteles generales en todo el país, o sea, en la mayoría de las 26 provincias, y se quedó ahí esperando que los militares los apoyaran en procesos de intento de volver al poder. O sea, la sombra de un gobierno militar aún es algo que emociona a mucha gente, que lleva a mucha gente a creer que es un camino posible. Esa gente en el 8 de enero se fue hasta el predio del Congreso Nacional del Supremo Tribunal Federal, que es la instancia superior de la justicia brasileña, y el Palacio del Planalto, que es la sede del Ejecutivo, donde trabaja el presidente. Entró ahí y golpeó las puertas, los documentos, las piezas de arte, o sea, todo. Básicamente ha destruido los predios en un intento de mostrar fuerza, poder. Ese episodio se conoce como actos antidemocráticos, intento de golpe y todo. Y lo que es importante es que hasta ahora estamos en investigación en Brasil sobre la omisión de las autoridades, o sea, hay una investigación en curso para hablar de cómo la policía, en Brasil nosotros tenemos dos tipos de policía, la policía civil, que es la que investiga, la policía militar, que actúa en las calles directo en la represión, que es una policía militar. Hay una investigación en curso sobre la omisión de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, donde está Brasilia, de la acción, hay otra investigación sobre la acción de empresarios, muchos de ellos del agronegocio, de poner dinero en esos campings donde estaban esa gente, y en las milicias digitales para apoyar y influir en el movimiento. Hasta ahora, 602 personas permanecen en la cárcel, siendo 520 hombres y 82 mujeres, pero la investigación es más, no tanto para esa gente, pero para quién financiaba eso y las relaciones de eso con el gobierno Bolsonaro. Y nosotros tenemos el Brasil de Lula, y lo que yo voy a hablar el Brasil de Lula, porque recién empieza nuevamente, es que Lula en su primer gobierno, su segundo gobierno, tenía una apuesta muy fuerte a Latinoamérica. Entonces, esa idea pasada de que Brasil no era parte de Latinoamérica se fue cambiando a lo largo de esos gobiernos de Lula, porque se comprendía que si Brasil quisiera tener esa imagen de liderazgo latinoamericano, de liderazgo de América del Sur, tenía que mirar a los otros países y hacer alianza con otros países. No sé si se acuerdan, pero los primeros gobiernos de Lula se alianzaron demasiado a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Muchos de ellos están involucrados en procesos de dictadura actualmente, pero esa es una apuesta de Lula. Lula, además, es un político que se importa demasiado con la imagen de Brasil para el mundo, con las alianzas internacionales. Es un político, digamos así, en el sentido más estricto de la palabra, de trabajar en los bastidores, en las alianzas que hace para buscar la plata, para buscar la atención internacional al país. Y, por ejemplo, en 2008, por la primera vez en la historia, durante el gobierno de Lula, los presidentes de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe se reunieron sin la presencia de Estados Unidos o otros liderazgos del norte global. O sea, me parece que es un gobierno que se importa en trabajar la identidad brasileña como Latinoamérica y como una fuerza regional frente a el norte global. Entonces,
hay una idea que se discute hace mucho, por ejemplo, de una moneda nacional que involucre Brasil, Argentina. Una de las primeras personas que hablaron con Lula ya después de las elecciones fue Alberto, de Argentina. Entonces yo pondría ojo en cómo va esa política de Brasil con esas alianzas locales, regionales, en términos de Latinoamérica en los próximos años. Porque yo creo que seguramente eso va a pasar y eso puede definir un poco los rumos de las cosas en el continente, en la relación del país con el continente, con los otros países y con la política exterior. Entonces, aunque no sepamos si Brasil, de hecho, individualmente, persona por persona, se considera latinoamericano, creo que el gobierno actual mira mucho más a Latinoamérica y a entenderse como latinoamericano que el gobierno pasado, que miraba, por ejemplo, hacia los Estados Unidos con mucha fuerza. Bolsonaro está ahora en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, 3 temas que yo pienso que son importantes en ese contexto. Uno es esa imagen global de Brasil. Brasil va a intentar buscar ese liderazgo, va a intentar buscar, o sea, miren lo que ha pasado reciente con como Lula, como Brasil se ha posicionado a la guerra de Rusia y Ucrania. A la alianza o las relaciones que Brasil mantiene con China. Y mirar a Latinoamérica es estratégico en ese sentido. Una otra cosa es las alianzas políticas que van a hacer, que va a hacer el gobierno, porque eso va a influir en las fuerzas que van a tener espacio en Brasil. Ahora, por ejemplo, ya hay ministros de Lula investigados en esquemas de corrupción, que son ministros que hacen parte de ese medio del Congreso que yo hablé para ustedes antes. Y una otra cosa es la política climática. El gobierno de Lula promete hacer una nueva política climática que mira a nuevas metas de reducción de emisiones de carbono, que mira a disminuir la deforestación que ha crecido en los últimos años, que mira a una política mucho más alineada a los intereses de los pueblos originarios, como yo hablé antes. O sea, por eso tenemos un ministerio de pueblos originarios. Cambiamos el nombre del Ministerio de Medio Ambiente para el Ministerio del Medio Ambiente y Mudanzas Climáticas. Entonces, Brasil se va a intentar posicionarse también en ese sentido. Ya eso es lo que los primeros meses del gobierno de Lula demuestran. Y para el periodismo en específico, hay 2 temas ahora que llevan la mayor atención. El gobierno recién empieza, entonces, que son los documentos confidenciales. O sea, durante el gobierno Bolsonaro, varios documentos se pusieron confidenciales, con reglas de que solo pudieran ser públicos en 100 años. En Brasil nosotros tenemos una ley de acceso a la información que de hecho no estaba funcionando tan bien en el gobierno Bolsonaro. Y ahora empiezan a venir a público algunos de esos documentos y el periodismo empieza a cubrir y traer esas informaciones, lo que es interesante, porque desde ahí se va a saber mucho de la política de Bolsonaro en la pandemia, frente a las acciones del medio ambiente y todo. Y las cosas son los ministros de Lula. Las alianzas que empiezan a hacer, que empezó a hacer, ya han empezado a generar problemas, porque entonces va a ser el gobierno Lula un gobierno de izquierda, de hecho, se va a alinear más al centro. ¿Cómo se va a posicionar para conseguir la gobernabilidad que se espera en un país dividido? Es una pregunta que está ahí para el periodismo investigar. Y yo lo que les recomiendo es que si quieren saber un poco más de eso, agencia pública y la agencia Fiquem Sabendo están trabajando demasiadas notas sobre esos documentos confidenciales, están teniendo acceso por medio de la ley de acceso a la información a varios de esos documentos y contando algunas cosas interesantes. Entonces les recomiendo, yo he enviado algunas notas para ustedes
sobre eso, pero otras van a salir en los próximos meses. Entonces, si les interesa saber cómo se utiliza la ley de acceso a la información en Brasil, les recomiendo que van ahí. Para saber un poco más de esas cosas de ministros de Lula y gobierno de Lula, les recomiendo medios nacionales que cubren política como G1, Estadão, Folha de São Paulo, porque incluso cubren de maneras distintas los mismos temas. Entonces es interesante para comprender un poco también cómo funciona un poco esa prensa tradicional de Brasil, porque ya después en esa conversación vamos a pasar a la prensa independiente, digital, que va por otros caminos también. Y para hablar un poco del medio ambiente y economía, es importante entender Brasil como un país de distintos biomas, o sea, tenemos distintos ecosistemas donde operan distintas fuerzas. Entonces, tenemos la Amazonía legal, donde tenemos sus propios problemas, el Cerrado, que es donde está ese agronegocio, esa fuerza de la agricultura, pecuaria y todo, la Mata Atlántica, que está en esa zona de la costa, la Caatinga, que es donde están esos problemas de sequía, los Pampas, que es más ahí cerca de donde está el chimarrón y todo, y el Pantanal, que está acá entre el Cerrado y la Amazonía, que fue un lugar donde tuvimos varias quemas en 2019, 20, que salieron en la prensa internacional y todo. En Brasil, nosotros tenemos 727 territorios indígenas, la mayoría, como yo hablé antes, 426 en la Amazonía legal, 60.000 personas viven en esos territorios indígenas. Entonces, aunque Brasil muchas veces no mire a esa gente, están ahí, o sea, son 600.000 personas, personas que, y o sea, es importante entender también un poco que los pueblos indígenas de Brasil no son un pueblo, son distintos pueblos, cada uno con problemas distintos. Hay pueblos que son cerrados, hay pueblos que ya dialogan más con los blancos, hay pueblos que viven en medio de la floresta, pueblos que viven cerca de la ciudad, hay pueblos indígenas en medio a una zona de São Paulo, por ejemplo. Entonces, muchas veces miramos a los pueblos indígenas solo como las personas que están ahí en la Amazonía, pero la realidad es que los pueblos indígenas de Brasil son pueblos muy diversos. Y que en medio de la Amazonía tenemos también ciudades gigantes, como Manaus, como Belém. Y es importante ubicar también que la floresta circunda muchas veces metrópolis con problemas de metrópolis y desigualdades de metrópolis. Y ahí también están no solo los indígenas como sus descendientes, la gente que trabaja para el agronegocio, para la minería ilegal, conviviendo en el mismo espacio. Y nosotros tenemos los principales problemas medioambientales que tenemos hoy en Brasil, son las quemas en la Amazonía, en Cerrado, o sea, cada año se quema en Brasil una superficie mayor que la de la Inglaterra, por ejemplo. Entonces, eso es un problema. La manera como los pueblos indígenas, por ejemplo, están mirando a su propio manejo de fuego ha cambiado en función de eso, porque las políticas de los últimos años han disminuido la fiscalización, entonces hay mucho más quema ilegal, descontrolada, entonces hay mucho más chance de que el fuego se va para todos los lados y queme una zona de floresta, incluso en territorios protegidos por leyes nacionales. La deforestación es el grande problema de Brasil hoy. Tenemos una deforestación muy acentuada en el Cerrado y en la Amazonía. Desde la independencia de Brasil, 20% de la floresta amazónica ya fue deforestada. En los últimos años, en los 90 tuvimos una deforestación muy fuerte. En los 2000 se ha disminuido, pero en los últimos años se ha volvido una deforestación muy grande, sobre todo en zonas de territorios indígenas. Nosotros tenemos un problema muy grande en el territorio indígena Yanomami, con minería ilegal en Brasil, en el territorio del Xingu, que está más en medio de Brasil,
y que es una amenaza a la floresta, a la vida de los pueblos indígenas, a las políticas internacionales de clima de Brasil. La minería ilegal, como yo hablé, es otro problema. En el gobierno de Bolsonaro hubo como 28 millones de hectáreas en tierras requisitadas para la minería ilegal, o para la minería, de una manera general. Muchos del proceso de mineración hoy que ocurre en Brasil es ilegal, sobre todo para extracción de oro. Esa extracción está alineada con un problema de lavado de dinero también. Entonces, por ahí se va mucha plata sucia al exterior. Y es algo que el antiguo gobierno apoyaba un montón. Entonces, no sabemos cómo va a estar ahora. Lula ha volvido atrás con varios decretos del gobierno de Bolsonaro que garantizaban licencia para la minería en varios territorios. Pero es algo para mirar en los próximos años. Y desde acá, de ese tema, han salido algunas de las mejores investigaciones periodísticas de los últimos años en Brasil, que tienen que ver con la Amazonía. Un problema que Brasil viene enfrentando un montón también es la inundación. Cada vez más nosotros tenemos eventos extremos que tienen que ver con agua en Brasil, lluvias, periodos lluviosos gigantes. Ahora tuvimos uno en el litoral de São Paulo, pero tuvimos otro en Bahía, gigante, en Minas Gerais, que es una otra provincia de Brasil. O sea, en los últimos años tuvimos por lo menos unos 4 grandes episodios de inundación. Y eso es importante en Brasil porque mucha de la gente en Brasil es un país muy desigual, como yo hablé, vive en zonas en costas de morro, en zonas altas, construye sus casas sin mucha base de ingeniería, y esa gente, porque no tiene plata, porque no tiene política pública, y esa gente es la que más muere en esos eventos y se queda sin casa. Es siempre un problema muy grande y Brasil no está preparado aún para enfrentar ese problema. Es muy claro cómo no sabemos aún cómo manejar. Y otro problema que tenemos en Brasil es el narcogarimpo. Entonces, la implicación de cadenas de tráfico, de lavado de dinero en las acciones de minería ilegal en Amazonía, muchas de ellas en territorios indígenas. Entonces, el narcotráfico de Brasil se alinea con la minería, con el agronegocio también. Entonces, un poco esas fuerzas oscuras empiezan a trabajar un poco todas juntas y eso genera un problema muy grande en Brasil, porque son proyectos de gente con mucha plata y con mucha influencia en el gobierno. Muchos de esos políticos que están ahí en el Congreso son políticos que tienen sus haciendas, que trabajan para el agronegocio también. Entonces, están ahí en el poder oficial y extraoficial. Bueno, para cerrar esa parte, lo que yo quería dejar con ustedes en mente es que en Brasil el medio ambiente es una zona de disputa constante por todos esos poderes que yo hablé hasta ahora, el político, el económico, y eso es un espacio que va a generar muchas notas periodísticas y es un espacio de mucha investigación. Hay mucho que contar de Brasil ahí. Y no solo por la mirada medioambiental, pero por esa interseccionalidad toda que hace con que Brasil sea un país complejo de explicar y complejo de comprender también. Yo paro por aquí, Jordi, en ese primer bloque. Sí, perfecto. Alice, muchas gracias. Muy completa la explicación. Es decir, yo creo que en general en América Latina no estamos habituados a leer ni entender tanto de Brasil. Y de pronto hay algunas noticias, ¿no? De las personas acampan afuera de los cuarteles militares para pedir
que los militares den un golpe de estado y restituyan a Bolsonaro, ¿no? Y es como, o sea, después de toda esta cronología y de esa explicación, pues sí, empiezan a quedar claras algunas cosas. Otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es lo fácil que es hablar de lo que fueron las dictaduras chilenas, argentinas, en Paraguay, en Uruguay, pero en realidad creo que sabemos muy poco de la dictadura en Brasil. Estoy hablando como latinoamericano. Y yo quería hacerte una pregunta, Alice. Voy a también dejar unos momentos para si otras personas quieren hacer más preguntas antes de entrar al siguiente bloque que tiene que ver con medios y diversidad de los medios en Brasil. Pero la pregunta es esta. Claramente Brasil y Argentina tienen una relación geográfica, histórica cercana, ¿no? O sea, hay como disputa y diálogo constante. Hace 30 años también con México había algo similar en términos como de una disputa diplomática, ¿no? De quién tiene más influencia sobre la región. Pero lo que quería preguntarte, Alice, es ¿cómo mira a Brasil a otras regiones? O sea, Centroamérica, el Caribe, ¿no? O sea, la relación de Brasil con Colombia o con Venezuela, más allá de los diálogos políticos, ¿no? O sea, más allá de Ortega, Maduro, Bukele, etcétera. ¿Hay interés? Es decir, ¿hay algo que resulte interesante en esas relaciones? ¿O es más bien como que Brasil tiene la mirada puesta en Argentina, México y punto, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante, Jordi. Comentando volviendo un poco y comentando sobre esa cuestión de la dictadura, es interesante porque en Brasil la dictadura es un proceso que aún no se da por cerrado por completo, porque Brasil no ha juzgado a la gente de la dictadura. Entonces, llevamos ahí un problema que no culpabilizamos, no encontramos a personas desaparecidas y ya no miramos a eso. Ya mucha gente le cree que la dictadura fue muy buena en términos de políticas públicas y todo. Entonces, eso también, o sea, si para ustedes es difícil saber de la dictadura, para nosotros también, porque hay mucha documentación que no existe, porque no se ha interesado en hacer. Pero respondiendo a tu pregunta, es interesante eso. Yo puedo responder esa pregunta desde dos miradas distintas. Uno de la mirada personal, como ciudadana brasileña, alguien que estudió en la escuela sobre Latinoamérica, sobre la historia de Latinoamérica y todo. Brasil mira demasiado hacia adentro. Demasiado. ¿Por qué es eso? O sea, ya es difícil comprender las distintas partes del país y los procesos distintos de desarrollo en el país que ocurren al mismo tiempo. Pero como ciudadana, no más allá de la historia, vamos en explicar a los niños, por ejemplo, qué es México, qué es Centroamérica, qué es Caribe. Nos parecen zonas muy alejadas. Te cuento que para mí, como ciudadana, es más fácil saber lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Portugal, de lo que ocurre en República Dominicana, de lo que ocurre en, ¿sabes? Por ejemplo, hay un país que interesa demasiado a Brasil, que es Cuba. Pero Cuba, es difícil saber sobre Cuba de una manera general. Entonces, son informaciones que no llegan tan fácil, pero es un país que de una manera u otra tenemos una relación. Te cuento, por ejemplo, que en los 60 en Recife había un movimiento en las periferias de Recife, en las fiestas y en la radio, donde se escuchaba música caribeña. La gente importaba música caribeña en la periferia de Recife para escuchar, y hasta hoy hay una fiesta ahí que se llama, yo escribí sobre eso cuando estaba en la tercera generación para El Sornudo, que se llama Noche de la Familia Cubana, que no más es que una noche de música caribeña y latinoamericana, pero son movimientos muy isolados. Y ahí, hablando ahora como periodista y todo, ya
políticamente, yo veo que Brasil mira mucho más a Mercosur, al bloque de Mercosur. O sea, Chile, Argentina, Paraguay. A Venezuela, yo creo que, o sea, por lo menos en el gobierno de Bolsonaro había una mirada muy despectiva a Venezuela y a los venezolanos. Aunque ahora tengamos cientos de venezolanos en Brasil, y yo veo que fue la primera vez que de manera más fuerte se habló, sí, definitivamente. O sea, yo sé español porque yo fui buscar eso, pero casi nadie en Brasil habla español, habla portuñol, sabe una palabra u otra, pero el inglés es valoradísimo. Pero hablando, o sea, hablando en términos de Venezuela, ahora a nosotros nos resulta más común mirar, o sea, ver a los venezolanos, hablar con venezolanos. Entonces, desde ahí, tal vez, desde la población, hay un movimiento de intentar comprender qué es Venezuela, ¿sabes? Brasil tenía ahí una relación con Cuba también, en la época de Fidel y todo, pero no más allá. O sea, no creo que Brasil mire, aunque yo creo que el gobierno Lula ahí habrá un intento tal vez de acercarse ahí por una idea de liderazgo, básicamente. Brasil quiere mirarse así, quiere que nosotros miren así como liderazgo. Pero es un liderazgo que empieza mucho más por Mercosur. Definitivamente, así te cuento, muy poco llega, y ahí también, o sea, muy poco llega en la prensa de lo que ocurre en El Salvador, en Honduras, ¿sabes? Yo lo que aprendí mucho más fue cuando entré en la red, por ejemplo, porque la prensa tampoco cubre con fuerza. Y si la prensa no cubre, es porque el gobierno tampoco tiene interés, ¿sabes? Como una cosa influye en la otra. Muy bien, Alice, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algún tema que le gustaría tratar antes de seguir pasar al siguiente bloque? Vamos rápidamente, Lorraine, y después José Manuel. Sí, yo hablando un poco sobre el tema, cuando estábamos viendo bueno, de América Latina, que es América Latina y Brasil dentro del continente. Y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención las similitudes en términos de disputas políticas, porque hablábamos de que, o mencionaba que precisamente hay como una disputa, y a mí me llama mucho la atención, en todo el continente latinoamericano por ver quién es el líder en términos políticos en cuanto a las naciones. Entonces hablaba de que, bueno, Lula está muy enfocado en ganar ese rol de liderazgo dentro de la región. Entonces me acordaba mucho, por ejemplo, de que es una pretensión también de Luis Manuel López Obrador. Entonces es una pretensión que siempre ha tenido, bueno, el gobierno cubano, también Venezuela se ha alzado como también ser abanderado. Entonces creo que ahí como que tenemos puntos de contacto en cuanto a las propias disputas de los propios bloques, incluso ideológicos que se presentan en la región. Y concuerdo totalmente en el asunto de cómo nos hemos aislado como región, que no hemos tenido más allá puntos de contacto precisamente en estos mismos bloques. Por ejemplo, yo como cubana me sucede igual. El Brasil que yo conocí era el Brasil de Lula, es el que se difundía, y el de Bolsonaro pues solo se abordan las sombras, ¿no? Por así decirlo, que no es que no las tenga, pero como que un país va más allá de nuestra afinidad política. En términos de gobierno. Y precisamente me sucedía lo mismo con Bolivia, con el tema de Evo, me sucedía lo mismo con Venezuela, con el caso de, bueno, del gobierno de poder y Chávez y así. O sea, no se conoce un país mucho más allá de eso. Y en términos de acercamiento, pues sí creo que estamos como que un poco distanciados en que siempre se ha visto el continente americano como latinoamericano como esa masa también homogénea, que tenemos muchos más puntos en común que diferencias, y al mismo tiempo, por ejemplo, pues en esa lógica, Brasil como que no encaja mucho porque acabas de mencionar todas las diferencias que tenemos, exactamente, tenemos diferencias lingüísticas, y como decía alguien en el chat, pues estamos más cercanos a aprender inglés que a aprender los propios idiomas o dialectos que tenemos en la región. Entonces, bueno, me encanta la presentación que estás haciendo, entonces yo estoy así como que bien motivada y loca por visitarlos. Muchas gracias, Lorraine. Vamos, José Manuel.
Sí, quería preguntarte si ese alejamiento, entre comillas, de Brasil con el resto de la región, al menos en términos informativos, no tiene que ver también con que el país haya pasado a formar parte de los llamados BRICS como desde 2006, o sea, con el auge de Rusia, India, China, Sudáfrica. No sé, Brasil se percibe como potencia emergente a nivel internacional como para dejar a América Latina en un segundo plano. Bueno, primero comento lo de Lorraine. Muy bueno que te sientas motivada a saber más de Brasil. Para mí es un gusto. O sea, para mí es súper importante que sepamos uno de los países de los otros porque, o sea, es eso. Tenemos mucho en común, pero muchas cosas distintas. Y que nos puede ayudar a comprender esos movimientos y cómo incluso es el desarrollo periodístico y lo que se cubre en la prensa. Entonces es muy importante y aparte, o sea, hasta para los diplomáticos, la gente que trabaja con la política internacional brasileña, Brasil se había alejado de esa imagen internacional en los últimos años. O sea, Brasil miraba a Estados Unidos, a Trump y ahí estaba. Entonces, normal también que no supiera mucha cosa más que la sombra del gobierno Bolsonaro y todo. Y aparte porque en varios países de Latinoamérica hubo como una erupción de cosas ocurriendo en los últimos años. Entonces creo que se ha mirado mucho a otros países, El Salvador, Nicaragua y todo, entonces es normal. Y pasando de eso a tu pregunta, José Manuel, yo creo que Brasil lleva dos movimientos de interés. O sea, Lula, por lo menos en sus dos primeros gobiernos, ha dejado muy claro que para él es muy importante posicionar a Brasil como un liderazgo internacional, como una potencia económica, política, y eso tiene que ver con las relaciones del BRICS, con esa potencia emergente, alineada con China, con India, al mismo tiempo fortalecer el Mercosur, que ya es una alianza que existe, es sumamente importante. Porque lo que yo comprendo es que Brasil no va a mirar a uno o a otro. No va a elegir para dónde caminar. Obvio que, porque yo creo que también son movimientos distintos. O sea, al Mercosur le interesa a Brasil por una cuestión de comercio, obvio, fortalecer el comercio regional y todo. Pero hay un intercambio cultural también, una cosa, de cierta manera, de esa identidad, de la construcción de esa identidad, de hacer con que Brasil sea visto como parte de Latinoamérica, por los otros también, no solo por los brasileños. Entonces, hay una cosa de intercambio cultural. A los BRICS es una cosa mucho más económica. Entonces, va a depender mucho del momento económico mundial también. Porque ahora Rusia ya está ahí con sus propios temas con Ucrania, y eso involucra todo un cambio en la política internacional y en la economía internacional. Pero, por ejemplo, Brasil ya se ha posicionado sobre eso. Brasil ya se ha posicionado sobre los movimientos que ocurren en Europa también. Si miras, por ejemplo, a la posse de Lula, al día que Lula tomó posse en el gobierno, vas a ver que varios políticos internacionales vinieron, de varios lados. O sea, no creo que Brasil va a apostar a uno o a otro. Porque, o sea, es eso, hay ese proceso de reconstruir. Y en ese proceso, por ejemplo, para la política climática de Brasil, le interesa mucho más que sea mirado por Europa como, ¿sabes? Que por Argentina Pero en términos de cultura y comercio, Argentina, mente, ¿sabes? Suma acá, vamos a hacer una cosa fuerte.
Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Alice. Vamos con una pregunta de Valentina que creo que también nos va a permitir ya entrar al siguiente bloque. Entonces, adelante, Valentina. Creo que se fue. Bueno, voy a hacer la pregunta, Alice. También creo que la había dejado por escrito. Pero Valentina preguntaba, me gustaría preguntarte sobre la polarización en Brasil y sus efectos en la prensa. Si esos efectos son más evidentes ahora, si la polarización es más evidente ahora. Mira, yo creo que Brasil ha enfrentado una ola de polarización que viene en una ola, a lo largo de una ola mundial de polarización. Lo que yo comentaba de la desinformación, que hemos enfrentado bastante en el 2018, ha influido mucho en la prensa, influido mucho en la manera como la prensa cubre el gobierno. O sea, en Brasil se solía hacer un periodismo declaratorio muy fuerte desde hace años y ahora sí repiensa demasiado esa política de exponer la declaración de los políticos. En Brasil también los medios, hasta los más tradicionales, se posicionan mucho, con mucho más transparencia a veces sobre lo que quieren decir que antes. Yo creo que antes las cosas eran un poco más, ¿sabes? Está acá, así como una sombra. Yo no me posiciono como en contra de Lula o en favor, y digo eso, y que expongo eso. Y ahora las cosas se hacen un poco más claras, en ese sentido yo veo una influencia también. Pero yo creo que es muy temprano aún para decir si ese nuevo gobierno va a influir o ya está influyendo en cómo la prensa se posiciona en esa ola de polarización. Lo que sabemos es que el país sigue polarizado. Yo creo que el 8 de enero ha firmado un marco que aún vamos a ver los resultados en los próximos meses, ¿sabes? Porque hubo como un punto de inflexión. Llegamos a un punto que, mira, o cambiamos algunas coberturas o de alguna manera apoyamos eso que está pasando ahí. Pero yo creo que es algo para acompañar en los próximos meses, porque el Brasil sigue dividido, pero el 8 hizo una diferencia grande en cómo la prensa se posiciona también. Muy bien, Alice, muchas gracias. ¿Qué tal, Valentina? Ya hice la pregunta, ya quedó respondida, la podrás checar en la grabación. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar con el último bloque, que es justo sobre medios en Brasil. Dale. Bueno, la pregunta fue muy buena para marcar ese cambio. Dale, una cosa que yo hablé en el primer bloque fue cómo Brasil es grande, distinto en sus diferentes regiones, y una pregunta que posiciona el periodismo, o debería posicionar a los periodistas en Brasil todo el tiempo, es cómo comunicar a tanta gente. De pronto les digo que es muy difícil hacer un periodismo nacional en Brasil. Hay muchos periódicos nacionales, hay prensa que se posiciona como una prensa nacional, pero que de alguna manera siempre mira con un viés a algunas regiones en específico, específicamente el norte, el noreste, con estereotipía y todo, porque la gente muchas veces hace las cosas desde lejos, entonces no lleva una comprensión del contexto local, y es muy, muy difícil hacer el periodismo nacional. Antiguamente, cuando la prensa tenía más plata, la prensa tradicional, a veces había periodistas que trabajaban desde algunas ciudades en otras zonas de Brasil. Ahora ya no tanto. Pero el periodismo local, y yo les cuento, por ejemplo, yo trabajé 10 años en un periódico local de la ciudad donde yo vivía, Recife,
Y ese periódico ya va de mal a peor ahora y era uno de los mayores, era parte de uno de los mayores grupos de comunicación del país, pero ya va de muy, muy mal, en muy mal caminos. La prensa local tradicional en Brasil está sufriendo rebajas económicas fortísimas. En los últimos años, muchos periódicos han dejado de existir. Y aparte de eso, hay ciudades en Brasil donde que nunca tuvieron periodismo local. Entonces, hay una investigación que se hace todos los años en Brasil, que se llama Atlas de la Noticia, pueden buscar después, que muestra que, por ejemplo, 5 en cada 10 municipios brasileños no tienen cobertura informativa. 18% de la población no tiene acceso al periodismo local. O sea, cuando yo hablo que contar Brasil es distinto, es porque muchas veces no podemos contar zonas muy específicas. Entonces, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo extremo, pero hay zonas en la Amazonía que es difícil llegar. Solo por eso es difícil contar, porque no se puede ir a campo de una manera tan simple, sin gastar plata. Aparte de eso, hay zonas cerca de grandes centros urbanos que tampoco llevan periodistas o periodismo. Y eso viene cambiando en los últimos años, mucho por un esfuerzo de nuevos medios independientes. Pero aún la influencia de esos medios locales es muy pequeña muchas veces, porque igual el periodismo local en Brasil sufre demasiada presión económica y demasiada presión política. Porque muchas veces los periodistas trabajan en condiciones muy malas, trabajan muy cerca de la gente del poder, y esa gente intenta influir en todo momento en las investigaciones que se hacen y todo. Entonces, o sea, hacer periodismo de investigación, por ejemplo, es muy difícil en algunas zonas de Brasil, porque no hay plata, no hay medio, no hay interés de muchos medios. Si miramos a la distribución de la prensa por región brasileña, por ejemplo, vamos a ver que la mayor parte de la prensa está en el sudeste, que es donde está Río y São Paulo. Es donde están la mayoría de los periódicos nacionales, es donde está la mayoría de la prensa tradicional que aún lleva fuerza en el país. En el sur, en nordeste ya menos, en el norte muy, muy poco. En centro-oeste es donde está Brasilia, que aunque el centro-oeste como todo no lleva mucha distribución de la prensa, está ahí Brasilia, que es donde está la gran cobertura política de Brasil. Entonces, los medios tradicionales, en general, la prensa televisiva también, las radios y todo, siempre tienen una relación en Brasilia para cubrir las cosas que tienen que ver con el poder legislativo y ejecutivo y judiciario nacional. Es importante también comprender desde dentro cómo es el periodismo de Brasil, que tiene que ver con la composición, o debería tener que ver con la composición racial y de género en Brasil. En Brasil, 54% de la población es negra, lo que comprende, segundo el Sistema Nacional de Conteo, las personas que son pretas y pardas. 51% de los brasileños son mujeres, pero en Brasil, como yo hablé antes, fue el último país de Occidente a abolir la esclavitud. Es un país donde el machismo también es muy fuerte. Entonces, las políticas conservadoras también son muy fuertes y eso influye obviamente en la composición de los medios. Entonces, en general, en los medios tradicionales siempre fue así. La mayoría de los periodistas eran hombres blancos, ricos o gente del sureste, personas con acceso a la educación privada, y eso influía obviamente de manera muy fuerte en cómo la prensa cubría los temas. Había muchos temas
que no se cubrían demasiado o se cubrían desde una mirada despectiva. Les voy a dar un ejemplo. Yo vivía en el nordeste de Brasil, en Recife. Recife es una ciudad, es una capital, es una ciudad con mucha desigualdad, es una de las ciudades donde hay más desigualdad en Brasil, pero hay playa, hay mucha gente, mucha plata también, y está ubicada en el nordeste de Brasil. Pero siempre, por ejemplo, cuando la prensa hablaba de nordeste de Brasil, la prensa tradicional, lo que aparecía era una persona muy flaca, con un plato de poca comida, en un espacio de sequía extrema. Esa es la imagen del Nordeste. Lo que es una imagen que no hace mucho sentido ni para mí. O sea, es eso. Yo vivía en un otro Nordeste. Pero, en general, la imagen nacional publicada por la prensa era de un otro Nordeste. La misma cosa para el norte, para el sur y para todas las personas en situación de vulnerabilidad, porque esa gente no estaba ahí, o sea, no influía en cómo el periódico miraba, cómo las teles y todo miraban a esos espacios y a esa complejidad de los espacios. Entonces, hoy ya hay más personas negras, mujeres, en las redacciones de Brasil, en puestos de liderazgos, pero aún muy bajo. Hay una pesquisa reciente que muestra que solo 20% de los periodistas en las redacciones se declaran negros o mestizos. Y a pesar de la mayoría de las personas que trabajan en redacciones serem mujeres, ellas ocupan solo 13% de los puestos de liderazgos en medios brasileños. Entonces, eso es muy fuerte en la prensa tradicional, pero hay un movimiento para cambiar eso que viene en el marco del desarrollo de la prensa independiente en Brasil. Entonces, no puedo decir que la mayoría, pero gran parte de la prensa, de los medios independientes en Brasil, son hechos por personas de color, mujeres en puestos de liderazgos, personas que no están o no son de São Paulo, Río. Las redacciones son mucho más diversas, hay personas trans. Entonces, eso influye también con que la cobertura de los medios independientes sea muy distinta de la cobertura de los medios tradicionales en Brasil. Yo puedo mencionar algunos medios, por ejemplo, que llevan una composición muy, muy distinta de los medios tradicionales. Y mucha de esa gente vino de la prensa tradicional. Entonces ha usado un poco de esa experiencia para fundar esos medios o nunca pudo estar ahí. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, Amazônia Real. Amazônia Real es un medio que hace periodismo investigativo independiente en el estado de Amazonas, en la Amazonía, de una manera general, que es liderado por dos mujeres con ascendencia negra e indígena. Las personas que cubren Amazonia y Amazonía, en Amazônia Real son personas que viven ahí en Amazonía. Entonces la mirada es totalmente distinta, la mirada es mucho más profunda, las pautas son mucho más diversas y es interesante ver ese movimiento. Para conocer un poco del periodismo independiente de Brasil, hay que mirar también un poco a las diferencias. O sea, hay medios independientes muy más desarrollados que otros. Por ejemplo, uno de los primeros medios independientes en Brasil es Agência Pública, que es un medio que es fundado por mujeres, fundado por 3 mujeres, y que está en São Paulo. Agência Pública es un medio, por ejemplo, que ha ganado muchos premios, es muy reconocido por la calidad del periodismo que hace, y por eso también lleva acceso a más plata. Es distinto mirar a Agência Pública que mirar a un medio
chiquito que recién ha empezado en un país, un estado del norte del país o del noroeste o del sur, porque trabajan en provincias en general donde no hay tanto acceso a plata, excepto el sur, que es distinto un poco, pero aún así es más difícil hacer con que esos medios lleguen a los fondos, a los grants y consigan una sostenibilidad. Pero aún así, hay muchos medios independientes, sobre todo enmarcados por esa idea de contar un Brasil que aún no está contado. Entonces, cada vez más surgen medios independientes y esos medios independientes acaban ocupando el lugar de medios tradicionales que se han acabado por plata y problemas de gestión, crisis, etc. Entonces, por ejemplo, en la provincia donde yo vivía, nosotros teníamos antes 3 grandes periódicos. Esos periódicos casi no funcionan más o dejaron de hacer periodismo de investigación hace mucho. Ahora hay un medio independiente que se llama Marco Zero Conteúdo y ese medio ocupa ese espacio de hacer el periodismo investigativo. Ese es un medio que lleva ya unos 8 años, creo. Pero aún así es un medio que no lleva tanta plata como Agência Pública o The Intercept Brasil, medios digitales que están en otras zonas en el sureste de Brasil. Entonces, hasta para hablar del periodismo independiente de Brasil, lo que quiero decir a ustedes es que hay que mirar esa complejidad local. Pero hay algunos intentos de mapear la existencia de esos medios para entender para dónde va el periodismo de Brasil. Y son ejemplos muy interesantes. Aparte del Atlas de la Noticia, que es esa investigación que se hace todos los años, hay, por ejemplo, este mapa de periodismo independiente. Yo creo que yo he enviado a ustedes, que fue hecho hace algunos años por Agência Pública, y acá están catalogados varios de los medios independientes de Brasil. Hay otro que se llama Mapa Vivo de Mídias de Amazônia, que es un mapa hecho por InfoAmazônia. Y es muy interesante también, porque cataloga los medios en Amazônia. Y desde ahí se encuentra, por ejemplo, medios que están siendo creados por comunicadores indígenas, que es algo extremadamente nuevo en Brasil, y es una ola que crece de comunicadores indígenas que quieren hablar ellos propios de sus propios problemas y de sus propias soluciones para todo lo que están pasando. Y es muy... algunos de ellos hacen cosas muy, muy interesantes y acaban influyendo en la manera como el periodismo independiente, hecho en otra parte del país, mira a ellos. Entonces, por ejemplo, ahora hay varios proyectos de beca, de reportaje, que son criados, por ejemplo, a Agência Pública creó un proyecto de beca de reportaje que es solo para personas indígenas. Y otros medios siguen haciendo lo mismo. Entonces, hay ese movimiento también de esos medios independientes mayores empujan esos medios o esas personas que están haciendo periodismo desde otros espacios. Que es un movimiento distinto del periodismo tradicional de Brasil, que siempre fue un periodismo muy alineado a la idea de competencia. Hay un movimiento mucho más de colaboración en esos medios, que es interesante también ahora en Brasil. Un otro es ese mapa da mídia independente y popular de Pernambuco, que fue hecho por Marco Zero Contenido, con ese mismo propósito, mapear el periodismo y la comunicación popular que es hecha en la provincia de Pernambuco. Ese es un otro ejemplo. Y otros van a surgir. O sea, el periodismo brasileño también empieza a catalogarse a sí mismo. Y es interesante ese movimiento, porque eso ha generado algunas asociaciones. Por ejemplo, yo trabajo para a Abrage, que es una asociación de periodismo investigativo de Brasil, que nació después que un periodista fue muerto en una favela de Río. Y a Abrage es muy enfocada en periodismo investigativo y todo, es enorme. Pero ahora ha surgido una otra asociación que se llama AJO,
que es básicamente una asociación de medios digitales de Brasil. El liderazgo, por ejemplo, es de la directora de Agencia Pública, Natalia Viana, con el director de Radio Novelo, que es un medio de podcasts en Brasil, y que visa justo trabajar para la gestión y sostenibilidad de esos medios, a JOR. Y es interesante porque es un movimiento coordinado que busca generar esa sostenibilidad de medios en Brasil. Entonces, a quienes les gusta la cuestión de la gestión de medios, sostenibilidad, les recomiendo que busquen informaciones sobre a JOR, para alianças, para Pero que explicar antes para taquer, mas eu tá. ¿Qué? Se metió el audio, creo que podemos continuar. Ah, Alice. dale. Entonces, es una nueva asociación que surge con ese propósito y que es interesante y muestra un poco para dónde va el periodismo independiente en Brasil. Dicho eso, yo puse acá algunos nombres de medios que hacen periodismo, por ejemplo, socioambiental. Venimos hablando un poco de esa cuestión medioambiental, que es una cuestión que en Brasil, en los últimos años, ha generado muchos trabajos de investigación muy interesantes, muy potentes. ¿Y dónde están algunos de los mejores periodistas en Brasil hoy? Están haciendo periodismo ahí. A Amazônia Real, ese que hablé para ustedes, que es, o sea, tiene ese liderazgo de mujeres negras indígenas, un equipo que es compuesto por personas que están ahí en Amazonía, y que no trabaja solo una perspectiva de denuncia, pero habla también de proyectos, periodismo de soluciones, y es interesante. Info-Amazônia, yo creo que muchos de ustedes conocen, porque los proyectos que hacen, vez o otra, están en Premios Gabo, y sí, la newsletter de AJO es... la AJO lleva una newsletter que se llama Brasis, que es una newsletter solo para evidenciar lo que hace el periodismo independiente en Brasil. Y es interesantísimo, porque si quieren saber un poco de cómo se cubre Brasil, y no es por Folha de São Paulo, Estadão, G1, UOL, los grandes medios, o TV Globo, etc., lo que hace a JO es muy interesante. Ele va a... Ustedes van a saber lo que se hace, dónde se hace y cómo se hace ese periodismo independiente. Querida, nos quedan 5 minutos, nada más para que sepas. Dale, entonces voy a correr. Entonces acá hay esos medios, o ECO, Proyecto Colabora, Eco Nordeste, Suma Uma, o Joio y el Trigo, que es un medio muy interesante porque es solo sobre periodismo y alimentación, y llevan un podcast muy, muy bueno. Entonces, a quienes les interesa investigación sobre alimentación, van ahí. Acá hay algunos sitios donde pueden buscar datos sobre medio ambiente en Brasil, entonces FUNAI, COIAB, Instituto Socioambiental, CONAC, INPE, MEP, Biomas. Yo les envié algunos sitios también. Entonces, para quien quiere buscar información sobre temas medioambientales en Brasil, para hacer periodismo colaborativo y todo, bueno, ahí encuentran la información. Hay algunas investigaciones de sugerencia, esa que se llama Pistas de la Destrucción. Creo que muchos de ustedes conocen, es sobre las pistas de pouso clandestinas que se han hecho para la minería ilegal en medio de Amazonía. Está publicada en New York Times y en The Intercept Brasil. Hay otras sobre, por ejemplo, el veneno que se utiliza en la agricultura en zonas que no son, por ejemplo, Amazonía. Entonces, si quieren saber cómo es hecho periodismo investigativo sobre medio ambiente afuera de Amazonía, les recomiendo esa de Marco Zero Contenido, que es sobre la influencia de ese veneno en las zonas del noroeste de Brasil. Periodismo político, les recomiendo, si quieren saber sobre desinformación, busquen los fatos. Si quieren saber sobre ley de acceso a la información y abertura de datos públicos, fiquem sabendo. Nexo es muy bueno para analizar políticas públicas, para hacer infografías y todo. G1, UOL, Folha de São Paulo y Estadão son los medios de break news,
para saber, o sea, tudo lo que pasa em Brasil vai estar aí publicado. E Canal Meio é newsletter também que mostra as principais notícias de Brasil del dia. Donde buscar datas sobre política, hay el Divulgação de Contas, que es un portal donde están todas las informaciones de los candidatos a las elecciones en Brasil. El portal de transparencia, el Pinpoint, yo trabajo en el proyecto de Abrage Pinpoint, que es abertura de datos públicos también. Entonces, ayer publicamos una con datos sobre las personas que han participado en el 8 de enero y que ya se candidataron a cargos políticos en Brasil en elecciones pasadas. Sí, porque eso ha pasado. No más, hay algunas investigaciones interesantes. Yo puse sacar de Don't Lie to Me, que es una newsletter también muy buena, de Fiquem Sabendo sobre datos públicos. Entonces, siempre, cada 15 días, yo creo, envían cientos de bases de datos que han logrado obtener vía ley acceso a la información. Una de ellas es los gastos del cartón, de la tarjeta corporativa de Bolsonaro. Lo de agência pública, por exemplo, de atas secretas, das atas secretas do Comitê de Gestão de la Crise de la COVID-19 em Brasil. Ou seja, há muito da pandemia que não sabemos, da gestão Bolsonaro em uma pandemia que aún não sabemos e que agora se está convertindo em investigação e se está publicando nos meios. O periodismo com enfoque de raça é algo que cresce muito em Brasil. Então, temos Alma Preta, é meio muito bueno que cubre a questão de raça. Negre, que é outro meio também que cobre a questão de raça em Brasil. Agência Mural, que é um meio enfocado em las periferias de São Paulo, que é muito, muito bueno. E les recomendo dois podcasts, Vidas Negras e Projeto Quirino. Vidas Negras é sobre pessoas, liderazgos negros que ficaram abajo ahí en la historia en Brasil, nunca se ha hablado mucho de ellos, y cuenta más perfil de esas personas. Proyecto Quirino es muy bueno que cuenta la historia de Brasil considerando esa perspectiva afrocentrada. Entonces, es muy bueno el proyecto, les recomiendo. Este acá, le recomendaría. Con enfoque de género, tenemos algunos también. Gênero e Número, que é mais enfocado em periodismo de dados associado à questão de gênero. Asmina, que também faz periodismo e faz muitos projetos tecnológicos. E Portal Catarinas. E uma coisa que se faz muito em Brasil, agora que é muito interessante, é interseccionar esses temas. Então, por exemplo, Asmina hizo este reportaje que é sobre a questão ambiental, ou seja, sobre a contaminação de mercúrio devido à mineria ilegal en territorios indígenas, pero habla de cómo las mujeres indígenas se están contaminando y se enfermando por causa de esa contaminación. Entonces, hay también esta intersección de temas en Brasil que es muy interesante. Y bueno, para finalizar, para conocer más del periodismo del Brasil, les recomiendo ese podcast que se llama Vida de Jornalista. Si quieren también treinar portugués, es un podcast que entrevista a periodistas que han hecho grandes coberturas en Brasil o que están haciendo coberturas de algunos temas en específico. Entonces, ya han entrevistado, por ejemplo, Juliana Dalpiva, que investigó los esquemas de corrupción de la familia Bolsonaro. Durante la elección del año pasado, hicieron una serie sobre periodistas que estaban cubriendo las elecciones, trabajando con desinformación y todo. Entonces, desde ahí van a tener un panorama distinto y van a conocer otros periodistas brasileños que están haciendo cosas increíbles. Y bueno, es eso, Jordi. Acá están mis correos para hablar de temas de cosas de Abrage. Ese abajo, ese arriba es mi email personal. Muchas Y gracias. gracias. Muchas gracias por este panorama de los medios en Brasil. Alice está copiada en el primer correo que les mandé sobre la sesión de este sábado, entonces también si alguien quisiera hacerle una consulta en particular sobre cualquier tema, pues ahí está su correo. Como les decía, Alice está en Reino Unido, pero pues sigue trabajando temas de periodismo y está vinculada con Abrage. Entonces, pues nos quedan minutos nada más para una pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, nos queda tiempo para algo breve.
De todos los medios que mencionó Alice, que son muchos, definitivamente Infoamazonia, Nexo Journal, también es súper interesante. Entonces, bueno, Agencia Pública, que también espero que varios y varias de ustedes conozcan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hubiera entonces preguntas, vamos a tomar la foto de registro. Nuevamente, muchas gracias, Alice, por una sesión más con la Red LATAM. Vamos a estar en contacto prontito y vamos entonces a tomar la foto. Ahí les doy unos segunditos para que se peinen como Ishbel, ¿no? Como Luisa Fernanda. Bueno, entonces, miren, ahí está Quetzali también, no la había visto. ¿Qué onda, Quetz? Hola, Kats. Hola Alice, aquí estuve toda la sesión. Ay, no te he visto. Bueno, entonces, a ver, a la cuenta de 3, yo les indico, pongan su mejor sonrisa, saluden. 1, 2, 3. Y una más. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues voy a dejar de grabar aquí.